Bueno, acá Gonzalo, si querés andar repartiendo la hojita, ellos hicieron una hojita a través del proyecto ganadero con una pequeña guía de implantación de pasturas en suelos no agrícolas. Nosotros en realidad vamos a hablar de suelos no agrícolas y de suelos agrícolas, de implantación de pasturas en general y de la problemática en general. Pero un poco para que vean un poco la idea de lo que vamos a seguir, que seguramente lo que hacen ustedes en los campos, en los tambos, en los campos de ganadería, evaluar antes de empezar a pensar en la siembra, evaluar qué es lo que tienen del año pasado, si en realidad hay que renovar alguna pastura o hay que renovar algún bajo que nunca se trabajó. Después, un poco más allá, dice, bueno, vamos a hacer un poco la parte de suelos, relevar los suelos que hay en el campo y cómo nos manejamos en cada situación, identificar y sectorizar el campo, ya lo tienen hecho, obviamente todos ustedes ya lo tienen hecho. Después aparece otro punto, es elegir qué especie voy a implantar. Esta mañana nos estaban contando acá en Tambo están sembrando alfalfa, en otros casos sembrarán ryegrass o cualquier otra forrajera. Y bueno, avanzando, vamos a llegar a lo nuestro, lo que vamos a hablar hoy, pasando por analizar la calidad de la semilla, y bueno, vamos a entrar un poco en el tema nuestro, que es el tema de determinar, antes de sembrar, la densidad de siembra. Tema de sembrar forrajeras, tema desde el punto de vista de seleccionar la densidad y después de invocar la densidad es más difícil que sembrar maíz o sembrar soja, digamos, es mucho más fácil. A mí me ha tocado las dos cosas, empezar a sembrar una pastura y resulta que en las primeras 2 o 3 hectáreas se iba gran parte de las bolsas que tenían disponibles y tenían que sembrar 20 o 30, digamos. Es decir, invocarle con la densidad de siembra adecuada es más complicado que sembrar una semilla más grande. Bueno, en ese sentido hay algunas cuestiones básicas, luego me vas a ayudar, Ramón, cómo hacen ustedes, cómo calcular cuánto, es decir, el semillero me dice, bueno, yo tengo que sembrar de esta especie 200, 300 o 400 plantas. Y a veces son mucho más específicos, dicen que le dan dos densidades. Una densidad de plantas logradas y otra densidad de semilla que tienen que sembrar para después lograr esa cantidad de plantas. Entre la semilla que yo siembro y las plantas que yo logro, hay una diferencia muy importante. Yo siembro maíz, yo preparo la máquina para sembrar 80.000 plantas por hectárea, la sembradora me va a sembrar a lo mejor entre 76 y 84.000 plantas por hectárea, si le tengo algún error. En el caso de las forrajeras las diferencias son mucho más importantes y bueno, en ese sentido, digamos, ¿cómo hacemos los cálculos? Después vos me ajustás, digamos, con la práctica de ustedes. Vamos a hablar de kilos por hectárea. Yo tengo que calcular cuántos kilos por hectárea de una especie voy a implantar. Entonces, el primer dato que yo tengo es el dato del que me vende la semilla y me dice, bueno, consociada van tantas plantas por hectárea, si va sola van tantas plantas. Entonces, en la formulita, lo primero que va es la cantidad de plantas que yo voy a necesitar en un metro cuadrado. Primer dato. El segundo dato es el peso de 1000 semillas. Entonces, multiplicando el dato del número de plantas y el peso de 1000 semillas por un coeficiente en el cual, un coeficiente que está integrado, digamos, esa es la parte superior de la fórmula, digamos, el numerador. En el denominador me entran unas cositas
que en forrajera es muy importante. El poder germinativo. Yo en un maíz a veces tengo un poder germinativo casi del 100%. En las forrajeras los poderes germinativos son más variables, digamos, y a lo mejor me varían entre un 70% hasta cerca de un 100%. No siempre es igual. ¿Eso qué significa? Que yo después voy a sembrar más semilla para compensar esas semillas que en realidad no son viables. La otra cosa que es importante en el tema de forrajeras es el tema de la eficiencia de implantación. Y eso depende mucho del lote, de cómo esté el lote, digamos, en cuanto a su homogeneidad en superficie, del tipo de rastrojo que tiene. Hoy me decía Ojuez que quiere sembrar ahora sobre un rastrojo de girasol. No es lo mismo sembrar sobre un rastrojo de girasol que sobre una soja en primavera. Obviamente la situación es completamente distinta. Si el lote fue trabajado, es un lote agrícola y de alguna manera tuvo en algún momento una nivelación, bueno, ahí la diferencia es importante. Entonces yo le decía, en el numerador de la fórmula de los kilos por hectárea va, por un lado, el número de plantas por metro cuadrado, el peso de 1000 semillas, y abajo, de alguna manera, lo que va a restar, digamos, eficiencia al sistema es el poder germinativo y la eficiencia de implantación, que es todas estas semillas que por alguna razón no nacen. La semilla cuanto más chiquita, menos reserva tiene y menos posibilidad de éxito en la emergencia va a tener.